La siguiente evidencia fue enviada a mi cuenta de TikTok y la persona que comparte este video menciona que captó algo extraño mientras se encontraba totalmente solo en su casa a altas horas de la noche escuchando música, cuando de repente escuchó algo sumamente extraño y asustado por el momento, decidió sacar su teléfono móvil y comenzar a registrar lo que estaba ocurriendo, sin imaginarse que captaría algo sumamente estremecedor. Al principio no notó nada extraño, hasta que unas horas después logró ver esto en el video. ¿Tú lo notaste a la primera? Es apenas imperceptible, pero inconfundiblemente aparece un rostro detrás de un sofá de la sala. El dueño original del video menciona que no tiene explicación alguna para lo que pudo captar el lente de la cámara. Menciona que en su momento no vio nada extraño, solo escuchó un ruido que le pareció algo confuso y por ello comenzó a grabar. Pero ¿piensas tú que este hombre logró captar la presencia de un hombre sombra, o un fantasma, o quizás algo mucho más aterrador? Hazme saber tu opinión en la caja de comentarios. La siguiente evidencia pertenece a un hombre quien despierta pasada las 3 de la mañana en su habitación, porque comenzó a escuchar extraños lamentos dentro de su casa. Al despertar, comienza a grabar ya que no sabía qué estaba ocurriendo. Al revisar el video no nota nada extraño. Poco después siguió escuchando estos sonidos extraños y lamentos dentro de su habitación, por lo que no decidió grabar sino tomar distintas fotografías y fue cuando logró captar lo que veremos a continuación. El rostro de una mujer con apariencia aterradora se dejó ver en la oscuridad de su closet. El chico no sabía explicar qué era eso lo que estaba observando desde la oscuridad, casi como si lo estuviera acechando. Miles de teorías comenzaron a surgir en la caja de comentarios, mencionando que eso que estaba allí no era humano, era algo antinatural e incluso demoníaco. Pero detalla la fotografía bien y dime si has visto este rostro en la oscuridad de tu habitación. Si no es así, ¿qué pasaría si esta noche, después de ver este video, o antes de irte a dormir, te topas con algo así? La siguiente grabación es de un monitor de bebé, y según cuentan los padres de este niño, habían escuchado ruidos extraños provenientes de los alrededores de su casa, por lo que, preocupados, decidieron colocar distintas cámaras de seguridad, entre ellas un monitor de bebé. Pero lo que nunca se imaginaron es que una noche lograrían captar lo siguiente. Una figura extraña humanoide se asoma por la ventana de la habitación del niño. La apariencia es realmente extraña y tiene ojos profundos y piel pálida. Muchos espectadores que han visto este video a lo largo del tiempo han dicho que se podría tratar de una bruja, incluso de algún demonio, aunque otros apuntan también que podría ser inteligencia artificial. Pero recuerda que tú tienes la última decisión de todos estos casos en la sección de comentarios. La siguiente grabación es de una cámara de seguridad doméstica y en ella podemos ver algo realmente extraño. Una mujer se encontraba totalmente sola en la casa disfrutando de su tarde.
y al salir de la cocina escuchó un extraño ruido de una gaveta abrirse. Afortunadamente, las cámaras de seguridad con sensor de movimiento comenzaron a registrar lo siguiente. Vemos como esta chica aparece en el plano, luego de que esta gaveta se abriera. Ella se dirige a la cocina y la cierra, algo extrañada, pero segundos después ocurriría lo siguiente. Nuevamente, esta gaveta se abre por sí sola, y esta vez la chica sí logró escuchar qué fue exactamente lo que ocurrió. Sorprendida, no se atrevió a volver a la cocina y salió de su casa para posteriormente en la noche compartirnos estas imágenes. Imagínate estar solo en tu casa y que de repente sucedan cosas como estas. Esto es probablemente un poltergeist genuino o estamos ante un montaje. ¿Qué piensas tú? La siguiente evidencia es una fotografía que fue tomada en una fiesta. Y si podemos analizar, esta fotografía fue tomada en los años 2000 con una cámara Kodak analógica. Las personas que se encuentran en la fotografía estaban en una fiesta disfrutando, pero no tienen idea de lo que fue captado detrás de ellos. Ellos piensan que esa noche lograron captar a un fantasma real, pero cuéntame tú en los comentarios si tienes alguna evidencia parecida a esta, algo que no puedes explicar y pudiste captarlo en una fotografía o video. En este puesto te voy a mostrar dos evidencias donde fueron captadas criaturas extrañas en cámara. La primera ocurrió en Estados Unidos, a unos alpinistas que se encontraban subiendo una gran montaña cuando notaron en una de las cuevas que salía una extraña criatura, algo que no era humano y que jamás habían visto. Un ser extraño parecido a un hombre lobo se dejó ver caminando a las afueras de esta cueva. Las personas que registraron el momento quedaron impactados, ya que no sabían qué era lo que estaban viendo sus ojos. Al compartir esto en un foro en Reddit, muchos usuarios comenzaron a teorizar de que podría tratarse de un hombre lobo. Otros que podría ser el mítico rastrillo. Incluso hay quienes piensan que esto no es humano ni animal, sino un demonio. Pero déjame saber qué piensas tú, tus teorías en la sección de comentarios. La siguiente grabación pertenece a una cámara de seguridad y fue grabada en el año 2016 en una casa en Pensilvania. Según las personas que nos comparte el video, nos menciona que logró captar un críptido o algo mucho más aterrador. Échale un vistazo a la grabación. De repente, en la oscuridad de la noche, se puede ver una criatura extraña cuadrúpeda de extremidades delgadas y alargadas. El usuario menciona que esto que captó su cámara es realmente aterrador. No cree que sea un zorro o algún animal cercano al bosque, sino algo mucho peor. Piensa que puede tratarse del rastrillo o algún skinwalker,
Y muchos espectadores que han logrado ver esto mencionan que podría tratarse de un ser antinatural e inhumano. Pero ve el video cuantas veces quieras y dime en la sección de comentarios qué es lo que piensas tú al respecto. Nuestro amigo Dark Ghost Paranormal se adentraría a una casa abandonada en algún lugar de Rusia. Según cuenta, esta casa quedó en abandono después de que ocurriría algo horrible con la familia. Los actuales dueños de la propiedad llamaron a Dennis para informarle que esta vivienda se sentía una energía bastante pesada y por las noches se solían escuchar pisadas y ruidos extraños e incluso ver pequeñas sombras en distintas áreas de la casa. Es por ello que Dennis fue a investigar con todo su equipo para ver qué podía captar y darnos una conclusión. Luego de varios minutos investigando los diversos fenómenos poltergeist de esta casa, Dark se da cuenta que hay algo debajo de esta casa, una especie de sótano o pequeño compartimiento que divide el suelo de la casa de madera y decide entrar a investigar. Al entrar aquí, comienza a instalar diversas cámaras con sensor de movimiento y visión nocturna para ver qué podría captar en ese lugar, sin imaginarse que captaría algo realmente estremecedor y aterrador. Muy atentos. De repente, las cámaras con sensor de movimiento captan una espesa bruma extraña y a la par que se forma una extraña figura humanoide muy pálida y brillante en la cámara, que explota y se vuelve en partículas. Esto extrañó mucho a Dennis, que comenzó a indagar un poco más. Pasaron algunas horas y las cámaras lograron captar algo inimaginable y sorprendente. Una extraña figura humanoide se dejó captar ante el lente de la cámara.
Este era como la primera aparición, muy blanca, pálida y brillante. Cabe destacar que el espacio que hay entre la casa y este pequeño sótano es diminuta, por lo que no se puede explicar exactamente qué es lo que captó esta cámara. Podríamos tratar de decir que puede ser la presencia fantasmal de alguien que vivía allí, o incluso algo mucho peor, descartando toda posibilidad humana, claro está. Pero tú que ves el video, cuéntame en los comentarios qué es lo que piensas que captó Dark en este video. Estaré encantado de leer tus teorías en la sección de comentarios. Me encontré este proyecto y me voló la cabeza. Ella es Raven, una artista emergente que tienes que escuchar hoy mismo. El link de su canal está aquí abajo y en el comentario fijado. Échale un vistazo y disfruta de buena música. En este puesto te voy a mostrar dos evidencias realmente extrañas donde fueron captadas supuestas criaturas que no deberían existir en este mundo. La primera de ellas es de unos jóvenes que se encontraban a altas horas de la noche conduciendo por una carretera en la ciudad, cuando de repente ven algo que les llama poderosamente la atención. Echa un vistazo. Al principio pensaron que era un perro, pero conforme iban avanzando, esto no se les hacía natural. Largas extremidades, piel casi desnuda, rostro horripilante y deforme. Es como si esa cosa no fuera humana ni animal. Rápidamente el clip se volvió viral en las redes sociales y hay personas que aseguran que podría tratarse de un skinwalker, otros que es un nahual. Teorías de brujas y muchas cosas más aterradoras que seguramente nos dejarán pensando esta noche antes de irnos a dormir. Pero lo más aterrador de este clip es que los chicos, cuando pasaron al lado de esta cosa, no se inmutó hasta que la dejaron atrás y sintieron como esta comenzó a caminar rápidamente, casi corriendo directamente hacia ellos. Afortunadamente, lograron escapar con vida y dejarnos estas increíbles imágenes. Pero ¿qué piensas tú que fue captado acá? La siguiente grabación es de una cámara de seguridad en algún lugar de Estados Unidos. Una mujer se encontraba llegando a altas horas de la noche en su casa cuando de repente la cámara de seguridad logró captar algo sumamente extraño detrás de ella. Una extraña presencia se dejó ver justo en la calle de al frente cuando ella se encontraba bajando de su auto. Esta figura era casi humanoide, largas extremidades de color oscuro y ojos brillantes. Al principio, todo el mundo pensó que se trataría de algún bromista, pero cuando ves detalladamente el video, esto cambia totalmente, ya que las extremidades son largas y extrañas, y estos movimientos hacen que sea antinatural. Entonces, muchas teorías comenzaron a surgir, entre skinwalkers, nahuales, e incluso hay quienes piensan que es el mismísimo rastrillo. Pero quisiera saber qué opinas tú de esta grabación en la sección de comentarios. Y recuerda que si te gusta mi contenido, no olvides de compartirlo y dejarme un buen like. Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta de los videos jueves y domingos. Mis redes y mi WhatsApp están abajo en la descripción y en el primer comentario fijado de este video. Te invito a disfrutar de este video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.